Buenas tardes, hermanos. Aquí estoy hablando desde California. Saludo a todos mis hermanos de México, especialmente los de Guadalajara. Y bueno, quería y motivado por causa de las conversaciones que he tenido con algunos hermanos de Guadalajara, de lo que ellos han experimentado por la vida del Espíritu y lo que Dios nos dio ese privilegio de recibir y de aprender la palabra en Querigma. Unos que estuvieron en Querigma, otros que estuvieron cerca del Centro Especiales de Guadalajara. Y bueno, mire, yo quería leer un texto para hablar de lo que es la vestidura, basándome en el texto de Pablo, perdón, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice, bueno, voy a leer desde el 1, dice, Primera de Pedro 1, 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, o a los extranjeros expatriados en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Me gusta más renacer, aunque regeneración habla de una nueva genética, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la plenitud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postero tiempo. Bueno, voy a enfatizar en el versículo 2, dice, elegidos según la presciencia o el conocimiento previo de Dios, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz se ha multiplicado. Aquí dice, para obedecer y ser rociados, perdón, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Miren, nosotros fuimos apartados. ¿Qué quiere decir la palabra que fuimos santo es apartado? Pero mire, voy a hablar aquí el simbolismo de la vestidura. La vestidura de justicia más que nada, o la vestidura que nos da el derecho de recibir la santidad de Dios mismo. O sea, dice que, aquí dice bien clarito, dice, elegido según la presencia del Padre en santificación del Espíritu. Podrás decir tú que del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos santifica, pero Dios nos dio un espíritu en la regeneración, en la nueva creación que es nacida de Cristo. Es un espíritu totalmente limpio para que habite el Espíritu de Dios ahí. Y entonces en este espíritu tenemos comunión con Él. Hay cosas que se quieren apegar al espíritu humano de nosotros para que nosotros no vivamos en plenitud de una vida pura en el espíritu, o más bien las cosas que son pecados del área en el área espiritual, como el orgullo, la soberbia, la vanagloria, todas esas cosas que son pecados, ya no son del alma o del cuerpo, son pecados espirituales que afectan pecados que afectan tu espíritu. Pero no quiero enfatizar en eso. Lo que quiero hablar es, aunque es necesario meditar en eso, pero quiero decirle la vestidura. Por ejemplo, porque lo mencioné en el video que subí primero que que está abajo de es Aarón. Aarón, cuando Dios le llamó a Aarón, le dijo que tendría perdón, cuando Dios llamó a Moisés, le dijo que que trajeran a Aarón y lo vistieran. Y entonces, ¿qué hizo Aarón? La pregunta es, ¿qué hizo Aarón qué hizo él para recibir esa vestidura? ¿O hizo alguna obra, una clase de acción, de obras para recibir la vestidura? No hizo nada que tuviera que ver con obras. O sea, esto del sacerdote que dijo, traedme a Aarón. Y entonces Aarón vino y Aarón extendió las manos y lo vistieron. Los otros sacerdotes lo vistieron. Pero esto representa que Dios nos viste a nosotros por justicia, mire. O sea, cuando tú vienes a Cristo, la vestidura que recibimos, la investidura que tenemos es una vestidura de justicia. Esta vestidura que es conforme a la imagen del Hijo, que Dios el Padre ve al Hijo cuando nosotros oramos. Nosotros tenemos un derecho de llegar, o sea, por causa de un pacto que se hizo, que pacto de sangre que Él hizo. Pero esta vestidura es igual.
Igual como Aarón fue y dijo, tráeme a Aarón y luego vístanlo. ¿Ah? Entonces, cuando tú vienes a Cristo, la vestidura, la transferencia del intercambio de lo que Dios hizo en la cruz, perdón, Jesús hizo en la cruz, para darte una nueva naturaleza y vestirte de justicia, porque la justicia de Jesucristo es imputada en nosotros, es impuesta. O sea, somos justos sin obras. O sea, no ganamos algo para ganar esta vestidura. No hicimos algo, ni se necesita hacer algo para, para, para que podamos sentirnos vestidos. O sea, Él nos vistió. Si tú no recibes este entendimiento de que justicia significaba una transferencia, es decir, Él tomó nuestras culpas y nuestros pecados y las llevó a la cruz y destruyó ahí la naturaleza de pecado para vestirnos de justicia, porque antes estamos con una naturaleza caída. Por eso cuando enfatizo mucho, y voy a seguir enfatizando sobre la nueva creación es Cristo, pero nosotros nos fue dado un espíritu nuevo, totalmente nuevo, sin ninguna forma de contaminación, sin ninguna forma de corrupción. Una criatura totalmente nueva somos en Cristo, para de ahí empezar a crecer, a empezar a recibir la revelación de lo que nos fue dado, lo que nos fue imputado, lo que nos fue transferido. La justicia del Hijo nos fue transferida a nosotros. O sea, somos justos porque Jesús nos dio su justicia. Entonces tenemos acceso al trono de la gracia por una vestidura, porque Dios lo que ve es al Hijo en nosotros. Cuando vemos, nosotros no venimos con nuestras propias fuerzas, ni nuestro propio nombre, ni nuestras propias obras. Las obras mejores del hombre son como trapos de inmundicia. Nosotros hemos sido justificados por esa fe, entonces nos es imputada justicia sin obras. O sea, ahora, quiero que entienda esto. Esta es una herencia, eso es algo que nos fue dado, y cuando usted lo ve en el ejemplo del hijo pródigo, que el hijo es vestido después de venir así, él le es quitada la vestidura de inmundicia y le es vestido de justicia. Entonces, yo digo esto porque muchos creyentes viven tratando de agradar a Dios con la mente humana o con el alma, tratando de derramarse, de autoaniquilarse, cuando no entienden el principio de creer y de entender que Jesucristo nos ha dado su justificación sin obras. O sea, Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. O sea, estaba quitando el pecado para poder tener una relación con Dios. Quitó la enemistad que teníamos, porque era imposible. Por eso cuando Jesús estaba siendo crucificado, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento estaba siendo puesta la iniquidad de todo el ser humano desde Adán. O sea, la naturaleza caída después cuando Adán cayó, y iba a ir a la cruz para ser destruida. O sea, Él invirtió el proceso. Perdón. Eso después lo voy a aclarar porque digo invertir. Porque Jesucristo venció aquí en el mismo terreno a Satanás y no cedió, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la obediencia de Cristo también nos es imputada. O sea, déjeme decirle esto. La obediencia total de Jesucristo nos fue dada a nosotros. O sea, qué privilegio tan grande. O sea, escuche, se oye como que fuera demasiado maravilloso para creerlo, pero es la única manera que podemos vivir en santidad. O sea, este privilegio de haber sido vestidos con esta justicia, con este perdón, con este amor, en el que Cristo dispuso para llevar a la cruz en este sacrificio y hacer a la vez un pacto de sangre, es decir, limpiarnos con su sangre, porque es aquí elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Escucha, elegido, o sea, tomado, como lo fue el sacerdote Aarón. O sea, estoy hablando de simbología, no estoy hablando que nosotros estamos bajo el sacerdote de Aarón, de los levitas. Estoy hablando ¿cómo se dice? El patrón, del ejemplo de lo que fue el sacerdocio, cómo fue llamado. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. O sea, Él te eligió para que ahora puedas ser obediente. O sea, para la obediencia a la verdad, para la santificación de la obediencia a la verdad. ¿Sí me entiendes? O sea, es una cosa que no es entendible cuando tienes muchas fortalezas en la mente, pero definitivamente no es tu obediencia la que agrada a Dios, sino la obediencia del Hijo. Y ahora, puesto en nosotros, cuando tú te rindes totalmente a esa verdad, a esa realidad, y le adoras, te deleitas en esa verdad de que Cristo mismo nos dio la obediencia. Fue su obediencia total la que nos justificó. O sea, ya ahora nosotros tenemos un privilegio de entrar a través del sacrificio, porque lo que ve Dios en nosotros es al Hijo.
O sea, ese sacrificio perfecto es el que toma la sustitución él se entregó por nosotros y luego nos dio la santidad, la obediencia total del Hijo nos es imputada a nosotros porque Cristo cumplió toda la ley todo el tiempo de su vida, por eso dijo, escrito está, y cuando dijo, tengo sed, porque escrito estaba. Entonces, él cumplió toda la ley, todas las demandas de la ley las cumplió. Entonces, cuando él va, él clava el decreto que eran contra nosotros de todas las cosas que la ley decía que si no las cumplías, te vendrían. Malditos serán en tu entrada y tu salir, todas las acusaciones de Satanás, todo lo que el diablo tenía como legal para destruir al hombre, fue destruido ahí en la cruz, o sea, fue aniquilado, fue clavado en la cruz, los decretos que nos eran contrarios. Ahora, me voy a Romanos capítulo 7 de versículo 2, donde dice realmente que nosotros hemos muerto a la ley. O sea, donde fuimos ahí, Cristo clavó los decretos. Ya no es ahora porque tratemos de obedecer la ley. O sea, la ley y el mandamiento es justo, santo y bueno. Lo aclaro para los que son débiles en la fe y que no entienden que no añado esto por causa de los débiles. Pero realmente el que entendió en el Espíritu es que la ley, aunque el mandamiento es santo, justo y bueno, a nosotros no se nos ha llamado a cumplir la ley. El que trata de cumplir las obras de la ley de la gracia se cayó. Pablo enseñó bien estas verdades. Yo voy a enseñarlas porque el Espíritu de Dios me las reveló hace tiempo y bueno, empezó un fundamento sobre mi vida y conforme pasa el tiempo y al cierre de estas cosas donde el Espíritu de Dios está hablando más claro a la iglesia a través de una revelación más clara, bueno, ahí dice claramente que nosotros morimos a la ley cuando habla de la paradoja, porque no está hablando de un matrimonio, está poniendo un ejemplo. Y algunos, muchos nomás, todo eso lo dedican a predicar sobre los matrimonios, todo está bien, no importa, no tiene problema, tiene un ejemplo, pero realmente dice, no, le estoy poniendo este ejemplo para que entiendan que ustedes fueron muertos a la ley y que la ley ya no se imputa a ustedes. Entonces, vivimos conforme a la ley del Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora nosotros podemos vivir en el Espíritu porque alguien podría decirme, entonces hermano, ¿cómo me consagro? O sea, no puedes consagrarte a través de obras, tienes que venir a una rendición total, una sumisión total a la verdad. Es decir, todas las cartas de Pablo, todas las cartas, las cosas que escribió Pedro en las cartas también, y todo lo que escribió hablan sobre la gracia, sobre la herencia que nos fue dada a través de esta realidad de que Cristo hizo una sustitución, hizo un intercambio, Él tomó el pecado y nos dio la justicia, Él fue a la cruz aniquilando y destruyendo la naturaleza de Satanás, del mundo y de la carne. Entonces, para que ahora ya no vamos conforme a este cuerpo, ya no le demos, o sea, ya tenemos, para antes no se podía, porque si más quería servir a Dios por la ley, oyendo la ley y tratando, la naturaleza se tomaba más fuerza. No, ahora podemos tener dominio, o sea, ahora tenemos dominio propio. No estoy hablando nada más de palabras y de lenguaje, estoy hablando de control de tu cuerpo, porque el cuerpo se viene a ser como es un templo que ahora puede manifestar la gloria y la presencia de Dios. O sea, Dios quiere que integralmente vivamos en obediencia, en santidad, a través de algo que ya es posible, espiritual y cuerpo. Entonces, lo aclaro porque estaba hablando en otro texto que está todo contento y emocionado. Y bueno, ya me templé un poquito para decirle que, hermano, que esto, cuando dice aquí elegido según la presencia de Dios Padre, bueno, voy a irme a Efesios, no nada más pero dice, bendito sea, dice el Padre, bueno, 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. O sea, nuestra herencia, la creación nueva no se corrompe. La creación nueva es intocable. Esa no cambia, no se marchita y está reservada en los cielos. Somos guardados por Dios, dice, porque para nosotros, el 5 dice, porque para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postero tiempo, en el cual vosotros os alegráis estando presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, o pruebas, dice otra versión, las pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque el cual es perecedero, bien que sea probada con fuego, se halla alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora voy a Efesios para que vea un versículo muy poderoso. Lo he usado por mucho tiempo cuando le quiero decir a los creyentes su posición en Cristo. Dice,
Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. O sea, mire, él nos escogió, él nos apartó para ser santos. O sea, escucha, nada que ver con obras. O sea, él nos escogió y nos dio esa virtud de poder ser santos. O sea, nos eligió para ser santos. O sea, ¿sí me entiendes? No para que tú digas, oh, yo voy a agarrar un tiempo y una estatura y un progreso y un proceso para llegar a ser santo. No, el que se convierte a Jesucristo automáticamente es santo. Dice a los santos que están y a los de Corinto cuando andaban, todavía que venían de toda una ciudad cosmopolitas, ciudades llenas de pecado y de iniquidad. Todos los creyentes que venían ya eran considerados santos delante de Dios. O sea, son considerados delante de Dios un santo aunque dices, hermano, pero su mente no está todavía renovado y todo. No importa, es un santo. O sea, es santo por lo que creyó. O sea, elegido, dice, según los escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, fue así como él lo quiso. No podemos cuestionar a Dios, es así como él quiso, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nosotros tenemos aceptación por el Hijo. Por el Padre somos aceptos en el amado, en Cristo. El Padre nos aceptó, no tiene nada contra nosotros. Hemos sido reconciliados, ya la enemistad se quitó. Y ya después habla también de la enemistad entre pared intermedia, que había separación contra los hebreos, que veían a los gentiles como animales, o sea, ¿me entiende? Pero y sucios, o como cerdos, o como puercos, o que sea. Pero Cristo nos ha venido a dar la misma herencia de que prometió Abraham, que en su simiente, ahora en Cristo serán benditas todas las naciones. Entonces, bueno, leí ese, yo le quería decir, bueno, es por demás ignorar que la palabra toda dice sobre una herencia que nos fue dada en Cristo. Ahora dice el Efesios 1:15, dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vuestras oraciones, en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, o para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su voluntad, de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y colocándola a su diestra en los cielos, sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino aún en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuche, qué tremendo esto, ¿verdad? Qué poderoso, qué tremendo. O sea, aquí está hablando que la misma vida de resurrección que operaba en Cristo, opera en nosotros, la vida de resurrección. O sea, ¿en qué clase y en qué dimensión de vida deberíamos de vivir nosotros? Estamos en un momento donde necesitamos creer, o sea, entender esta herencia completa que nos ha sido dado, que aunque dice que quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nos sea revelado y conocer el misterios que nos ha sido dados en Cristo, que los conozcamos, que entendamos, dice. Aquí, pues no voy a volver a leerlo. Dice, por tanto, dice el 11, dice, por tanto acordaos, Efesios 2, se brincó el Efesios 2, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo otros que los gentiles en la carne, que eras llamados sin circuncisión por los que se llama circuncisión, hecho con mano en la carne, que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz.
O sea, todas las ordenanzas de ritos y eso, él fue y clavó ahí, dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, y que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, Dios no tiene ninguna cosa en contra de los creyentes. O sea, y tienes una aprobación de llegar al trono de la gracia por Jesucristo. O sea, cuando nosotros vamos, todas las veces que vamos, si es en adoración, es por el sacrificio del Hijo. Si vamos a intercesión, es por el Hijo, por el abogado. Si vamos, porque tenemos un abogado a la diestra del Padre que intercede por nosotros y que nos ayuda en lo que no sabemos cómo orar, pedir, obrar. O sea, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu de Dios nos revela uno profundo de Dios. El Espíritu de Dios quiere ayudarnos. O sea, Él no está enemistado contra nosotros. Por eso el que tiene más conciencia de pecado que de justicia, su vida es inconstante. Ahora Dios quiere que madures, que entienda la vida espiritual, la vida que nos fue dada. Cómo caminaba Pablo, cómo caminaba Pedro. Especialmente cuando vemos la vida de Pablo, cuando él empezó a recibir estas revelaciones. Y entendió, para algunos de los otros apóstoles eran difíciles de entender, dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para perdición de sí mismos. O sea, cosas que Pablo entendió que era difícil de entender, pero que era necesario ir y recibir revelación. Dice, por eso yo le pido a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la herencia a que los ha llamado. ¿Sí? Entonces, es una necesidad que entendamos la revelación de la palabra que está en el Nuevo Testamento para que podamos vivir en plenitud y en abundancia. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues no puedo seguir porque esta cosita que está aquí hermosa está interrumpiendo el video. Pero bueno, hermano, sigamos adelante, sigamos fuertes, firmes en la fe, porque no hay tiempo para claudicar y ni tiempo para vivir en los sentidos. Hay que penetrar hasta el lugar santísimo a recibir la revelación de Dios. Bueno, ya está Él aquí, no hay cosa como salir de la presencia de Dios y luego vuelvo a entrar. Voy a la alabanza y entro a la presencia y luego me salgo. En Cristo vivimos, en Él estamos, vivimos y en Él nos movemos. Perdón, en Él movemos, vivimos y en Él estamos. Que Dios les bendiga. Vamos adelante. Jesucristo es Señor. Maranata, Cristo viene de verdad. Vamos a entender que estamos viviendo un tiempo clave en la iglesia y un tiempo de transición donde debemos predicar con potencia la palabra de Dios, de recibir una revelación. Yo se lo digo desde ahorita, le voy a testificar que yo voy a someter mis sentidos y mi mente de tantas cosas y limpiar mi mente para que yo pueda recibir la palabra de Dios, que no me estorbe la mente para recibir revelación en mi espíritu. O sea, Señor, a veces cuando estoy afanado porque aquí la iglesia voy a agradar y aquí allá no tengo más que descansar en la presencia de mi Dios. Entonces ir libre cuando me junto con mis hermanos para adorar, para exaltar, para que cosas, y otros no creen eso, pero el Espíritu de Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. Cada vez que nos juntamos, cada vez que la iglesia se reúne, vamos a tener una expectativa cada vez que nos juntamos a adorar al Rey, a ministrarlo como sacerdotes, porque ahora somos sacerdotes, ministros competentes de un nuevo pacto. Somos enviados aquí a la tierra para proclamar sus maravillas, y cuando predicamos, no predicamos nomás a los hombres, pero estamos predicando y decretando a los principados y a las potestades, principados y señores de las tinieblas, que quién es el Señor, quién es el que gobierna, quién es el que tiene autoridad. Lo creo, es verdad. Cuando tú predicas, no predicas aquí, sino predicas en los lugares celestiales. ¿Quién es Señor? Y los ángeles y todo el mundo espiritual se goza, se alegran, y bienaventurados son, y cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Dice, son hermosos, dice Dios, dice que hasta los árboles adoran, alaban. ¿Sabe qué, hermano? Vivimos en un tiempo donde debemos de permitir que el Espíritu de Dios ministre nuestra vida, ser sencillos como niños y volver a creer de esa manera, quitar las fortalezas de nuestra mente, todo prejuicio, toda cosa que nos estorbe. Aunque tengas enseñanzas, dile, Señor, quita toda fortaleza que se anida, que se asentó, que se hizo, que se depositó en mi mente para no ver la palabra viva, que brinque la palabra y se vuelva viva, que se vuelva no nomás un rema, pero una revelación que transforme mi ser interior, el hombre interior, que sea fortalecido con potencia en el hombre interior por tu espíritu. Amén. Que dice, corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Sí, que recibáis todas esas cosas, dijo, cuando el hermano, sí, pero usted cree que no se necesitan Pablos. Ahora, que Dios les bendiga, hermano. Estamos en contacto. Que Dios les siga bendiciendo a todos ustedes.